Calidad de carne en ganado bovino y la influencia de la recría. En la ganadería bovina, la etapa de recría define la calidad del ganado y la calidad de carne que se produce. Esta etapa es muy crítica en los bovinos, pues del manejo ganadero depende qué calidad de ganado y carne se producirá en el hato. Producir calidad es base en esta actividad, puesto que, sin buena calidad en su materia prima, no puede afianzarse con sus marcas en los mercados y conquistar consumidores, que una vez que conozcan el producto y sus características, lo valorarán más. La clave de esta actividad ganadera está en recriar bien la ternera para construir el futuro rodeo. La fase de recría es importante a partir de la etapa de destete. Con los avances del conocimiento, la historia comienza en el útero materno, tiene que ver con el área de programación fetal y en los primeros 2 meses de la vida del ternero. Desde el destete de la ternera a los 6 meses y que llegue al servicio con 2 años, pasan eventos importantes. Después del destete hay un evento muy importante y es el primer invierno que vive. Por tal motivo, suplementar la recría es básico para mejorar la ganancia de peso y lograr el objetivo, que llegue al servicio con 2 años. En esta actividad, el primer eslabón en la cadena reproductiva es la etapa de la pubertad. Para que la novilla pueda preñarse, debe entrar en la pubertad. Para lograr la preñez, debe tener una buena tasa de ganancia en el primer invierno. Actualmente, en las ganaderías, se está intentando preñar animales más grandes, con pesos que aumentaron en un 15 a 18% respecto a los de la década del 70, con lo que se refleja también en la pubertad. Por lo tal, como se mencionó anteriormente, la tasa de ganancia de peso en el primer invierno es importante en la fase reproductiva, cuidándose suministrar a las novillas. Se evidencian efectos en el tiempo, y con un adecuado manejo de la recría, se cosecharán los logros en el hato, mejorando los índices reproductivos. Algo muy importante es que, en la etapa de recría, hay efectos residuales. Si no existe la condición corporal, no se será posible la reproducción, sin importar que se seleccione de manera correcta el biotipo. La eficiencia en la actividad del engorde de bovinos es el crecimiento. La genética es importantísima, ya que cuando se incorpora genética en el hato, se está incorporando una curva de crecimiento que se administra a lo largo de toda la línea de producción. Bovinos recriados con carcasas de bajo peso pierden área de carcasa, área de ojo de bife, tienen menor rendimiento carnicero, en frigorífico y menor cantidad de grasa. El marmoleado es un esfuerzo de toda la vida. Algo a resaltar es que el potencial muscular del bovino inicia desde el feto. Antes que el bovino llegue al nacimiento, el potencial muscular ya está definido, y lo que crecerá después del nacimiento será el tejido muscular, que luego se transformará en carne. Hay estudios que han logrado demostrar mayor peso de canal con mayor nivel de concentrado en la fase de recría, y eso es clave en los terneros cuando son destinados posteriormente a los corrales de engorde o feedlot. Podemos concluir que la etapa de recría puede influir en las características de la calidad de canal y en menor medida de la calidad de la carne del animal. Países ganaderos, exportadores de carne de alta calidad, no pueden darse el lujo de perder calidad en sus productos por no aplicar tecnología validada en las investigaciones locales, y muchas veces de bajo costo, pero alto impacto económico.